Hola, maestro. Voy a hablar sobre por qué es importante para mí y para mí es este libro. Se llama Somos hormigas por Shaul David eh, Hutchinson. No lo sé pronunciar, probé. Pero aquí lo dejo. Aquí lo voy a escribir. Y bueno, este libro cuenta con 430 páginas. Eh, es bueno, es un libro muy espectacular, la verdad. Le voy a dar una hipnosis para que entienda un poquito de lo que voy a hablar. Henry Denton lleva años siendo abducido por los alienígenas que aparecen cuando el mundo se queda en sombras y un día le da un ultimátum. El mundo se acabará en 144 días, al menos que, al menos que él pulse un botón para evitarlo. Pero Henry no tiene razones suficientes para hacerlo. Su novio Jesse se acaba de suicidar al curso pasado, dejando que esta estela de dolor y pregunta. Las cosas con su familia no van muy bien, y el chico con el que pasa rato es uno de los matones que lo acosan en el instituto. Salvar el mundo no parece la mejor opción, ¿o sí? La decisión, como todo lo que lo rodea, es compleja. Bueno, este libro toca temas muy delicados como es toca... Su abuela sufre de Alzheimer. También toca el tema de la depresión, ansiedad, el acoso, el abuso, el bullying, también la autolesión, el suicidio y... no sé si me... No, creo que... Bueno, en general toca muchos temas delicados, ¿no? Porque no es fácil. En general no es fácil plasmar estos temas en un libro para adolescentes o un libro porque a veces el público puede ser muy cerrado porque piensa no tienen como que lo necesario para hablar sobre la salud mental o este tipo, porque también este es un libro de la comunidad. De hecho, algo que me gusta mucho de este libro es que tiene eh, aquí cuando tiene lo de tiene LGBT y te pone de que es la sexualidad de los protagonistas. Por ejemplo, aquí es gay y bisexual. Así, de hecho me gusta mucho esta edición. eh, y más porque bueno, estas ediciones son de hecho muy difíciles de conseguir, pero bueno, es un libro que realmente vale mucho la pena. Em, yo, la verdad sería una de las personas que implementaría en el sistema educativo para que lo leyeran como por los que están cursando secundaria y prepa, porque creo que creo que te hace empatizar y entender, incluso identificarte con los protagonistas o con algún personaje que sale en el libro. Bueno, aquí hay una pregunta muy en todo el libro, de hecho es la pregunta casi del todo el libro, es de que por qué debería de salvar Henry el mundo, porque le dan un ultimátum a los alienígenas para decidir si el mundo se tiene que salvar o no. La verdad, tiene bueno, porque aparte Henry es una persona muy pesimista y cree que el mundo no debería de salvarse, que debería mm, que debería desaparecer todo, porque básicamente todo a su alrededor se derrumba. Y bueno, voy a empezar por etapas. La primera etapa, él está en en un momento, o sea, tenía muchas preguntas, tiene muchas preguntas en el transcurso del libro del por qué su novio se suicidó. Aparte de que era su novio, era también su mejor amigo y le dolió demasiado el hecho de que lo haya dejado solo y por su cuenta, y vemos el dolor que va enfrentando en cada capítulo, en cada página, y el hecho de que también sufre mucho bullying. Y aparte, uno de sus bullying es o sea, literalmente solo lo utiliza para besarlo o así acosarlo en el baño. Y
pues él se deja básicamente porque para llenar el vacío que le dejó su ex, ¿no? Y pues básicamente está, aparte de eso, de que está enfrentando el dolor de la pérdida, también se alejó de una de sus mejores amigas y por lo mismo, porque no estuvo para él y bueno, eso es un poco, se podría decir que te lo cuenta el por qué se alejó ella. Eh, También otra cosa es que Henry conoce a una persona que se llama Diego y lo ayuda muchísimo en este proceso porque mm, él fue como un salvavidas porque le dijo que a pesar de que todo estaba mal, había esperanza. Y de verdad que hay muchas frases que este libro o sea, solo mire mi libro como está de notitas. O sea, tengo muchas frases favoritas de este libro. Voy a poner algunas frases de las que a mí como que me identificaron y me sintieron que decían como que, o sea, simplemente se siente, ¿no? Es difícil de describir esa sensación cuando lees algo que querías escuchar y es como un abrazo o algo así. Yo siento que es como un refugio. Bueno, em, bueno, Henry, la verdad que algo que sí me dejó planteado en ese momento fue si tuvieras la oportunidad de salvar, o sea, si el mundo se acabara en 144 días, ¿tú salvarías el mundo? Porque él se lo preguntó absolutamente a todos los que se le cursaban, literalmente. Le decía, si tú tuvieras la oportunidad, si en 144, y en 144 días se acabara el mundo, ¿tú salvarías el mundo? Así literalmente Henry se lo preguntaba a quien sea. Y toda su respuesta, la mayoría era así. Creo que solo su mamá a veces le dijo, solo a la primera impresión le dijo, no lo sé. Pero después le dijo, se quedó pensando en la respuesta y le dijo sí. Pero en general todos decían que sí. Y realmente la respuesta de Henry era no, porque literalmente cuando le dijeron que tenía 144 días fue en la primera página. O sea, estamos hablando que es el principio de 450 páginas. Sí, son 400, si me iba la onda. 430, perdón, profe. 430 páginas. Estamos hablando que desde el principio él no pensaba en salvar el mundo. Y bueno, Henry no tenía las ganas de salvar el mundo porque en general el mundo había sido muy cruel con él. Entonces, aparte, sentía que les estaba haciendo un favor al el hecho de no salvar el mundo. Pero aquí yo entro en una teoría mía, un dilema o algo así. Siento que esa es mi perspectiva. No sé si el autor lo quiso dar así o puede ser interpretación de cada quien. Bueno, en mi caso, yo siento que realmente Henry, la razón por la que decía que quedan 144 días y que le dieran motivos para que el mundo no se acabara, era porque él se iba a suicidar en 144 días. Porque lo vemos en el transcurso del libro, que él ya no, ni siquiera tenía motivos para pararse. Y pues no tenía motivos para pararse, no tenía ni ganas de ir a la escuela y vemos que lo difícil, porque realmente cada página es muy difícil leerla por el hecho de, bueno, en mi caso, porque la razón por la que también elegí este libro fue porque Henry es alguien como yo y siento que cuando lo leí estaba en una situación algo diferente, bueno, no diferente, algo complicada y no creo que, y creo que cuando lees este tipo de libros son como si estuvieras como si estuvieran un abrazo diciendo que todo es un proceso, que es difícil, pero no imposible. Y bueno,
Continuando con lo de también una de las cosas maravillosas de este libro es que también toca el arte y aparte de que si te vas a empatizar completamente con la mayoría de de los personajes aquí, incluso te vas a enojar con las injusticias que recibe Henry, porque también recibe abusos de su propio hermano porque lo golpean y a veces es muy cruel con él, pero a pesar de eso creo que al final madura de cierta forma y su hermano lo ayuda, porque entendamos que Henry tiene una severa depresión, de hecho por eso llega a ser internado, como casi al finales de las páginas Henry lo internan en un hospital psiquiátrico para, para recibir la ayuda que necesitaba, porque incluso en las páginas eran difíciles de leer y hay una escena que de verdad, bueno, sí, una escena que de verdad duele bastante. Independiente, o sea, hay muchas escenas que duelen demasiado, pero hay una que siento, aparte de la, cuando él pide ayuda, antes de la que pidiera ayuda, llega su mamá, porque para esto también su mamá tiene una depresión muy fuerte y está haciendo, no, se vuelve adicta al alcohol, se vuelve alcohólica y aparte de, intentamos que también tenía su círculo de familia, bueno, su núcleo roto, porque su papá lo había abandonado y más que nada fue porque cuando él piensa que fue cuando salió del closet, porque habla, independientemente de esto también estamos hablando de la identidad, porque Henry o sea, llegó cuando salió del closet y cuando se dio cuenta de que le gustaban los chicos, porque cuando salió del closet fue difícil para él por su papá y él de hecho piensa que por eso se fue de la casa. Em, y bueno, su abuelita sufre de Alzheimer y literalmente la ve como va perdiendo toda su memoria y toda su vida y su mamá estaba decidida a meterla en un asilo y él no la quería meter en un asilo porque era por ejemplo la única que de cierta forma la ayudaba, porque tampoco lo ayudaba tanto por el hecho de su enfermedad, pero estaba para él. Y cuando la mete al asilo, él también como que al recibir esa noticia se lo destroza porque no quería. Luego hablando de eso, su hermano queda, bueno, embaraza a su novia y estos tienen que ver la forma en cómo sobrellevarlo porque tampoco no, Henry no es alguien que tuviera mucho dinero. De hecho creo que se cada día lo sobrellevan por el trabajo de su mamá, que tampoco es muy buena, muy bueno, un buen pago. Y aparte de eso, o sea, su mamá tiene una depresión porque la abandonó el esposo. Y de hecho, ella es muy buena en la cocina y no había cocinado literalmente casi por mucho tiempo, porque le recordaba pues a su marido y le venía, pues lloraba y por eso nunca puso su negocio propio, pero Henry le dice que lo haga y ella lo escucha y después se mete a un trabajo donde solamente literalmente cocina y es algo, o sea, es un avance muy grande y es un avance realmente maravilloso en el libro porque vemos lo difícil que fue para avanzar a ese momento. Em, y bueno, hablemos un poco sobre la persona importante bueno, que tuvo un gran impacto en Henry, que fue Diego, que siento que te demuestra que a veces, o sea, literalmente ellos, bueno, se enamoraron. Eh, siento que Henry no estaba listo para una relación por lo mismo de que aún tenía cosas que le dolían por lo que le había pasado con que su novio se haya suicidado. Porque es algo difícil, o sea, estamos hablando del suicidio. Y siento que eh, fue muy duro, o sea, fue duro para él y para su mejor amiga porque eran los tres, era un grupito de tres y, ay, mi perrita, perdón.
Y también nos narra cómo fue lo difícil para la amiga de Jesse, que es el chavo que se suicidó, el novio de Henry, cómo ella lo lidia literalmente. Nos dice y nos damos cuenta que Henry solo conoció la parte bonita de Jesse porque su amiga, su mejor amiga de Jesse, literalmente lo veía llorando y le veía las autolesiones que se hacía a él, y es algo muy fuerte porque ella, o sea, ellos tenían, o sea, tienen como 16 años o 17, y esto pasó como a los 16 porque nos sitúan un año después. Y, o sea, es un gran impacto. Yo siento que ninguna persona está preparada para algo así y no saben actuar ante tales situaciones. De hecho, creo que debería de ser algo importante que implementaran yo digo que desde primaria, porque ha habido casos donde niños de primaria se han hecho autolesiones, incluso esas actitudes pueden llegar o sea, a hacerlos desde de 8 años y en secundaria, porque a veces creo que en esas situaciones no sabemos qué hacer cuando tenemos a un amigo o incluso hermano o alguien cercano a ti que lo hace, y que a veces puede ser, o sea, porque lo primero que siempre decimos es como de que quiere llamar la atención o cosas así. Realmente no es eso, o sea, eh, algo que se necesita es la comprensión, porque siento que cuando no comprendes no puedes escucharlo. Creo que es demasiado difícil estas situaciones, y el libro de verdad que lo describe de una forma que es totalmente verdad, porque realmente hay muchas cosas que lo que narra yo lo he pasado, y yo creo que también por eso fue muy difícil para mí leerlo, porque literalmente era un espejo y algo icónico que me quedó así de odios. O sea, fue que literalmente es lo que dijo Diego a, a Henry, y Henry a su mamá. Primero se lo dijo Henry a su mamá y después Diego se lo hizo un cuadro. O sea, porque para esto hablemos que Diego es un pintor, es un artista, y él bueno, sí, hizo un retrato de Henry, y, o sea, le dijo, no, es que yo no soy ese. Y le dijo, sí, eres tú. Una de las frases que viene en ese libro, que de hecho es me, me identifiqué al 100%, que le dijo, le puso, no es un cuadro, es un espejo. Lo voy a poner bien ahorita, pero literalmente a veces los libros son así. Puedes te pueden hacer sentir que no estás solo. Y eso es algo que lo ha hecho varios libros, pero en especial le tomó un cariño más por el hecho de que aún yo me siento totalmente como Henry en algunas ocasiones, y creo que en la mayoría de las ocasiones. Y creo que a veces piensa la gente que es fácil, o a veces siento que porque te ven riendo en algún momento, sonriendo, lo que sea, creen que ya con eso es estar bien. Y creo que la salud mental es más que eso, o sea, algo muy difícil y difícil de comprender también. Y bueno, eso le da un valor muy fuerte a este libro, porque de verdad te hace ver que no estás solo. Y algo que de verdad me dolió mucho, y porque es cuando le dice a su mamá, y él se acerca y le dice, necesito que estés bien, listo, que estés tú bien, porque su mamá estaba muy mal, y todo se estaba derrumbando, y creo que lo único que tenía era a Henry, o sea, literalmente a Henry. Y estaban en la mesa y habían pasado unas cosas que creo que había habido conflictos en la escuela, y habían llamado a su mamá, y por eso cuando llegan a casa le dice, Henry, necesito que tú estés bien, necesito que estés bien, porque todo se está yendo a la mierda, y perdón por la grosería, pero necesito que estés bien.
y de verdad duele cuando literalmente le dice eso, ¿no? Y después en unas páginas intentan abusar de él y saca todo, o sea, literalmente dice, mamá, no estoy bien, necesito ayuda, ayúdame. Literal fue así. Y es cuando lo llevan a un hospital, pero es demasiado difícil. Creo que de verdad sí es demasiado difícil porque literalmente se pasó todo el libro pidiendo, o sea, cómo pedía ayuda. Y también creo que es muy difícil hacerlo. Y creo que, o sea, me hizo muy valiente y lo admiro por eso a Henry, porque lo hizo y no. Y creo que esas partes son una de las, o sea, porque de verdad hay muchas partes que se sienten como dagas aquí dentro y como que dices, Dios, Henry, o sea, es muy fuerte, ¿saben? Y creo que este libro, la forma en cómo lo redacta es demasiado bien. Sí toca temas muy fuertes porque incluso son difíciles de leer y, y siento que más para una persona que lo ha vivido. Eh, de verdad que hay muchas cosas de este libro que me quedó muy corta al escribirlo, pero también creo que fue muy difícil para Henry pedir ayuda y también es ahí lo de la metáfora que, bueno, lo, lo que decía que pues en 144 días iba a acabarse el mundo porque para esto era, recordemos que era adopcido por los alienígenas y que le dijeron que pues en 144 días iba a acabarse el mundo, pero yo siento que todo esto fue falso y que fue algo para sobrellevar la realidad porque realmente odiaba su realidad y cuando pasó lo de su novio eh, planeó esto de suicidarse en 144 días porque a partir de que dice literalmente a partir de que pide ayuda ya no es aducido por los alienígenas ya nada y la respuesta para la pregunta que le había hecho era ¿salvaría el mundo si tuviera 144 días? Henry responde que sí al fin y la verdad creo que me quedó muy corta de escribir este libro. Me dejó muchas cosas, de verdad, y cada página decía, oh por Dios, me estaba llorando. Y, y decías, o sea, llegabas a un punto y yo soy alguien, no sé, que ve todo muy mal. Y yo llegaba, o sea, yo concordaba con Henry, porque siento que a veces el mundo tiene mucha oscuridad. Eh, hay muchas cosas muy malas, demasiadas. Y no sé si las cosas buenas lo compensen o al menos equilibre, porque siento que a veces ya es más malo que bueno. Pero las personas que estuvieron para él como Diego fue la razón por la que no, por la que presionó el botón. Y bueno, un extra es que también algo que es importante para mí es mi poesía. Eh, creo que cuando no puedo describir lo que siento, mi poesía lo hace. Y no sé, siento que, como decía Bizet Van Gogh, el arte es para consolar a aquellos que están rotos por la vida. Y siento que sí. Y, por ejemplo, una cosa que Diego me dejó, porque me dejó, todos estos libros siempre me dejan marcas, pero este libro de verdad. Y me dejó que de verdad em, los artistas, porque hablemos que es un artista, porque para esto Diego sufrió mucho.
Diego, pues su papá era abusivo y le pegaba a él y a su hermana, y su hermana se salió de la casa por eso, y él tenía como ataques de ira. En un ataque de ira y casi mata a su papá, y por eso terminó en una como como una detención, porque no lo llevaron a cárcel en sí, o sea, sí lo metieron por un tiempo, pero no no lo llevaron a la cárcel en sí, fue como una detención juvenil o algo así, pero no podía hacer lo que más amaba, que era dibujar. Y Diego, a pesar de todo eso, era una persona muy diferente. Era la persona de Diego no era veía aún así el mundo muy maravilloso a pesar de toda la oscuridad que había, y esto se le hacía muy raro a Henry, porque literalmente era como que, pues, ¿por qué veías el mundo tan bien? ¿Por qué veías el mundo tan bien si también el mundo te ha tratado muy mal? Y son cosas que de verdad muy muy maravillosas. Este libro mmm, es un libro que creo que deberían de leer todos, y a la vez no, porque siento que no es para todo tipo de personas. Desgraciadamente hay muchas personas que todavía siguen muy cerradas con respecto a esto, porque también, como digo, tocan temas como muy polémicos, o sí, y difíciles. Entonces siento que no todos estarían o dirían o el simple hecho de que hagan menos los problemas de Henry, digan, ay, ese niño que puede saber de la vida si literalmente em, no sabe nada. Y realmente es como de, oye, estamos hablando de una depresión, y es una enfermedad y es algo difícil. No es como que digas, uy, todo tiempo, o sea, que digas, no, es que hoy amanecí literalmente sin ganas de nada y no sé por qué, o sea, ni siquiera hay explicaciones de la forma en cómo te sientes, y es así como lo describe también Henry. Y te digo que a veces siento que no sería para todo tipo de personas, porque a veces se cierran tanto que no pueden ver que también hay otros tipos de dolor, pero creo que solo les importa cuando ven realmente que te está matando o estás sangrando. Pero la verdad es un libro, bueno, independientemente de eso, es un libro muy, muy importante para mí. Lo llevaré y lo llevaré siempre en mí. Y todas las frases y todo lo que me dejó siempre estará para mí. Es muy importante, y no simplemente por el hecho de que eh, por sentirme identificada, y porque viví cosas que pasó Henry, y simple por el hecho de que a veces eh, como dijo, sea amable, porque no sabes lo que las demás personas están pasando. Pueden estar viviendo guerras internas y tú no lo sabes, y incluso un simple gesto de amabilidad puedes alegrarles una vida o en ese instante. Y creo que eso es lo que pasa con este libro. Pero bueno, voy a dejar las frases a continuación.